Señal directa. Nos da gusto saludar al maestro Antonio Rocha. ¿Cómo está? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, José Ángel. Este día vamos a hablar de la justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas ocasiones los ciudadanos de un país se han visto obligados a recurrir a la justicia internacional porque en sus países de origen o de residencia no ven satisfechas sus expectativas de justicia pronta, expedita e imparcial. Por ello es que vamos a hablar de este tema el día de hoy. La Organización de los Estados Americanos tiene dos organismos que tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Organización de Estados Americanos reúne a los 35 países del continente americano, y esta organización a su vez está integrada por varias comisiones. Dos de las más importantes que vamos a comentar el día de hoy es precisamente la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos que fue creado en 1959 y está integrada por 7 miembros independientes, expertos en derechos humanos, y son elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas, realizando visitas, actividades, conferencias, capacitación, difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos y, en caso necesario, recibir quejas, peticiones de los ciudadanos que residen o que son originarios de cualquiera de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, y cuando se considere justificado, emitir medidas cautelares o poner la queja, la petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana se aboca, una vez que recibe las quejas, denuncias o planteamientos, se aboca a hacer inspecciones, a realizar visitas a los lugares en donde tienen su origen las quejas que les presentan y a emitir recomendaciones. La comisión puede determinar también la responsabilidad de funcionarios públicos que tienen alguna responsabilidad en cualquiera de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos. La comisión no puede pronunciarse respecto a planteamientos que le formulen personas que viven en algún estado que no sea miembro de la Organización de Estados Americanos. La comisión, determina cuando un estado violó los derechos humanos, emite una declaratoria, emite, en caso de negativa al reconocimiento de la declaratoria de la comisión, se publica y se le da difusión a la recomendación de la Comisión Interamericana, y en caso que un estado no cumpla con una recomendación de la Comisión Interamericana, se puede solicitar que sea suspendido como miembro de la Organización de Estados Americanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue instalada en el año 1979. Es un órgano judicial autónomo de la Organización de Estados Americanos que tiene su origen en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana tiene su sede en San José, Costa Rica, y está compuesta por 7 miembros electos. ¿Qué casos se pueden llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, cualquier persona que sea originario o residente de cualquiera de los países miembros de la Organización de Estados Americanos puede plantear ante la Corte una queja, una denuncia, una solicitud para que se lleve a cabo un proceso judicial. Una vez que
normalmente cuando ya agotó todas las instancias judiciales en su país de origen o de residencia. También la Corte Interamericana tiene la facultad de emitir resoluciones interpretando en qué medida se respetaron o no los lineamientos de diversos tratados y acuerdos internacionales, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica de 1969, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, el Protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, aprobado en San Salvador en 1988, el Protocolo de la abolición de la pena de muerte, aprobado en 1990, el Protocolo o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de 1994, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Como podemos ver, es una opción la Corte Interamericana a la que pueden acudir o podemos acudir todos los ciudadanos que siendo originarios o residentes de cualquiera de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, cuando consideremos que las autoridades de nuestros países no han actuado conforme al respeto que sobre todo la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que fue aprobada y firmada por los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos. Es decir, México está comprometido a respetar los derechos que contiene esta Convención Americana. Y si no lo respeta, cualquier ciudadano puede acudir a la Corte Interamericana a solicitar su intervención, a proveer un juicio, y en caso de que se declare procedente y se acredite que alguna autoridad municipal, estatal o federal, administrativa, legislativa o judicial de México o de cualquier país miembro de la Organización de Estados Americanos y se acredita que violaron los derechos humanos de una o de varias personas, la Corte puede emitir una sentencia haciendo la declaratoria correspondiente, ordenándole al país que le restituya en el goce de sus derechos humanos a la persona afectada, que se le repare el daño y que garantice que no se va a volver a afectar los derechos humanos de esta persona. Además, en la sentencia se emiten medidas para evitar que en el futuro a otras personas se les vayan a violar derechos humanos. Como podemos ver, pues es una opción muy interesante a la que podemos acudir los mexicanos y los ciudadanos de los 35 países que forman la Organización de Estados Americanos, en caso de que en nuestro país no encontremos la justicia pronta, expedita, imparcial, que se supone que debemos tener conforme a nuestra Constitución Política Mexicana. Bien, maestro, pues como siempre agradecidos. Una oportunidad más para pedir justicia. Hay muchos casos en nuestro país que reclaman justicia. Así es. Y ahí tenemos esa opción, José Ángel. Con mucho gusto yo comparto los links, los formatos para que se presenten las quejas, las denuncias. Es más, la Corte inclusive la Comisión puede emitir opiniones de interpretación en materia de violación de derechos humanos. Con mucho gusto yo comparto la información. Maestro Antonio Rocha Santos, muchas gracias. Buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes, nos escuchamos la próxima semana. Vamos a la pausa, ya estaremos regresando con usted y la información nacional e internacional.